Bienvenidos a esta tercera reunión donde vamos a cambiar un poco el foco de cómo encarar esta visión de la política, el Estado, la administración pública. Hay una pretendida separación entre política y administración, es decir, donde la política es la encargada de tomar las decisiones y la administración es la encargada de ponerlas en práctica. Bien, esta dicotomía muchas veces fue la forma en que se estudió o donde se delimitaba el campo de estudio de la administración pública. Es decir, la administración pública se iba a encargar de la segunda etapa, solamente ver la cuestión de la administración, dejando de lado los debates políticos, ¿eh? Y esto constituía idealmente un campo de estudio para desarrollar la idea del estudio de la administración pública. Esto tenía varias dificultades. En primer lugar, quedaban fuera aspectos históricos, culturales, institucionales, que hacían que solamente centrarse en los aspectos que hacían al comportamiento y al funcionamiento de la parte de la administración pública eran tener una visión parcial, demasiado pequeña frente a lo que es la idea general de conformación y de definición de las políticas públicas. Lo segundo es que esto solamente era ficticio en algún punto. ¿Por qué? Porque solamente se podía hacer desde un plano académico. Bien, la realidad mostraba que había un proceso de interacción entre las definiciones políticas y la administración propiamente dicha. ¿Por qué? Porque en la realidad no existe tal separación entre política y administración. Como hablamos antes, son dos cuestiones que están indisolublemente ligadas. ¿Bien? La política necesita de la administración para llevar adelante su dominio y la administración en algún punto es dependiente de esa política e interactúa diariamente con esa política y va generando comportamientos y dinámicas que terminan siendo aceptados por esa suerte de las definiciones políticas. La actividad gubernamental aparece como un nuevo intento de limitar el objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Los encargados de la administración pública ahora iban a ver solamente desde la lógica de la actividad gubernamental. Es decir, ver la mediación Estado-sociedad, ver la delegación del Estado en la sociedad, ver la organización en el Poder Ejecutivo, que estas actividades iban a dar, y ver lo que hacía el gobierno en la acción. Es decir, se buscaba que el estudio de la administración pública se centrara en estos 4 atributos que desarrolla la administración cuando lleva adelante su tarea cotidiana. Obviamente, como ustedes verán, esto deja fuera, por eso hablamos de delimitar el objeto de estudio, esto deja fuera un montón de otras cuestiones que ya estuvimos hablando antes, vinculadas a la conformación de la política pública y a cómo esa política pública se legitima, se desarrolla y se lleva adelante. Y la otra forma de verlo es la idea de la teoría de la organización. Es decir, buscar fundamentalmente el estudio de las instituciones, ya que la administración se desarrolla dentro de las instituciones. Si yo puedo conocer y delimitar el objeto de mi estudio a esas instituciones, voy a poder ver lo que la administración pública hace en la práctica. Por un lado, esto supone que solamente el estudio de la administración y las políticas públicas va a tener que ver con lo que pasa dentro del Ejecutivo. Si bien el Poder Ejecutivo es la parte más visible, no toda
lo que hace las políticas públicas se desarrolla en un poder ejecutivo. Recordemos que hay tres poderes en la división de poderes o distribución de funcionalidades del poder dentro del Estado. Y segundo, deja fuera, al igual que otras de las visiones anteriores, a los grupos sociales, a las demandas de los grupos sociales, a la capacidad o no que esos grupos sociales tengan de influir en las políticas públicas. Con lo cual, sigue siendo una teoría en cierto sentido reduccionista. ¿Y por qué presento estas formas? Digo, ¿a dónde queremos llegar con esto? Y esto es un poco el cierre en esta breve última reunión, que lo que busca fundamentalmente es dar un cierre a lo que vinimos viendo que era más complejo, más arduo en las dos reuniones anteriores. Digo, la administración pública, una cosa es verla dentro de una visión más amplia de las políticas públicas, la constitución del Estado-Nación, la formulación de ciertos principios de organización social, la forma de interacción entre el Estado y la sociedad. Y otra cosa es pretender, como muchas veces existe, la idea de acotarla simplemente a un campo de estudio determinado. Obviamente, ustedes a lo largo de su carrera van a ver asignaturas que tienen que ver con campos disciplinares acotados, porque es la forma de poder organizarlos para poder ver distintas cuestiones que van a ser a la conformación de profesionales con una visión integral. Bien, entonces, tener claro que la administración pública es una institución que cumple con los fines estatales y por eso tiene también un carácter político, porque el Estado tiene un carácter político. Bien, porque lo político tiene que ver con la idea de la dominación. Y el Estado, en tanto y en cuanto se arroga la capacidad de ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza y por lo tanto tiene cierto dominio, tiene cierta capacidad de imponer, por ejemplo, ciertas normas, es una cuestión esencialmente política. Lo que hace un Estado es político. Esto no quiere decir que es ideológico o partidario. Es político entendiendo como político las formas de dominación, las formas de ejercer el poder. ¿Bien? ¿Qué característica central tiene la administración pública? Que es lo más visible del gobierno. Bien. Cuando nosotros pensamos en el Estado, generalmente ¿en qué pensamos? En las políticas públicas que ese Estado lleva adelante. Pensamos en cómo nos afectan esas políticas públicas. ¿Qué costos y qué beneficios obtenemos cuando esas políticas públicas se llevan a la práctica? Y casi necesariamente tendemos a pensar en que esas políticas públicas, que son las que nos afectan, que son las que llevan adelante la administración pública, las vinculamos casi linealmente con el poder ejecutivo. ¿Bien? Sin embargo, esto es más complejo. El debate político es más complejo. El debate político no solo tiene que ver con un solo poder, sino con los tres poderes del Estado. La formulación de políticas públicas no solo tiene que ver con el Estado, sino con otros actores de la sociedad civil. ¿Bien? El Estado no es solo la administración pública, el Estado va más allá de la administración pública. Las políticas públicas no son solo la voluntad estatal, las políticas públicas van más allá de la mera voluntad del Estado o del gobierno de turno. Bien. La administración pública es parte del ejercicio del poder estatal.
¿bien? Y es una parte que se desarrolla a lo largo del tiempo, es una parte que tiene sus complejidades, ¿bien? No es simplemente la acumulación de una burocracia estatal. Si bien la burocracia estatal tiene sus particularidades, tiene su importancia y tiene su razón de ser, ¿bien? Pero la administración pública es parte del ejercicio del Estado y el ejercicio del Estado es mucho más que la administración pública. Las funciones de la administración pública, como les dije antes, corresponden al ámbito de la política, fundamentalmente la idea de dominación y dirección, ¿bien? De garantizar el ejercicio del poder del Estado en un territorio determinado frente a un conjunto que son los habitantes que viven en ese territorio. Después tiene muchas otras cosas más, tiene funciones de coordinación, de organización, de relación con otros poderes, donde todas ellas buscan el bienestar general de la sociedad. Ya hablamos un poco antes de cómo se puede entender de diferente manera en diferentes momentos esa idea de bienestar general. ¿Bien? Pero es una función que ayuda a la construcción a la construcción y consolidación del Estado. Su politización no implica partidización. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que sea un instrumento político no quiere decir que deba ser un instrumento de un partido político. Sí, muchas veces existe la tentación que eso ocurra. Los intereses del Estado van mucho más allá de los intereses del partido político circunstancial que ejerce el poder. Y por último, lo que sí podemos demandar siempre a la administración pública es que el ejercicio del poder sea con parámetros de eficacia y eficiencia. Esto que puede sonar redundante no lo es. Eficacia y eficiencia son dos conceptos diferentes. Uno hace referencia a obtener el resultado, ser eficaz. Si una política pública llevada adelante por la administración pública quería llegar a un resultado, tiene que llegar. Tiene que efectivamente lograr el resultado que busca. Y la otra idea es la eficiencia. Lograr ese resultado al menor costo posible. ¿Por qué? Porque juega con recursos públicos. Bien, porque esos recursos el Estado los consigue de la sociedad a la cual debe darle cuenta. Entonces, toda administración pública, más allá del debate político partidario, ahí sí, de a qué política pública llevar adelante, cuál es el objetivo de esa política pública, cuando lo lleva a la práctica, ese objetivo lo tiene que cumplir de manera eficaz y eficiente. Y eso es lo que Weber decía que era la característica de la burocracia estatal. La burocracia estatal debía ser eficaz y eficiente. O sea, debía lograr los resultados al menor costo posible. ¿Eh? Con esto cerramos este pequeño curso introductorio. Espero que les haya sido de utilidad. La idea de este curso no es tomarles un examen para dejar afuera a nadie. La idea de este curso es introducirlos en algunos conceptos que, les repito, van a ver de manera más profunda, más extensa y también mucho más interesante a lo largo de la carrera, porque van a tener más tiempo para desmenuzarlos, para ir adelante, para debatir
sobre cada uno de ellos. Y la idea de este curso es simplemente tener una evaluación final para estar seguros de que medianamente lo han realizado y que han comprendido lo básico de él. Bueno, nos vemos en la carrera. Yo soy el director de la carrera, así que van a tener mucho contacto conmigo. Y les reitero, espero que les haya sido de utilidad este curso introductorio. Muchas gracias por su atención.